y todos los demás no trabajaron y solo están esperando que respondieran. Entonces, para el examen no va a ser, yo les voy a contar sobre el examen también, pero primero, entonces, vamos, ordenémonos y ¿cómo quieren que empecemos? ¿Que ustedes empiecen a discutir sobre los casos o quieren, no sé, un resumen y no hacemos los casos? Entonces tienen la palabra. Una media hora, una hora, 45 minutos que estemos por nuestros tiempos, entonces dispongan ustedes qué quieren de la clase hoy. Extraordinario. Por favor. Yo propondría que resolvamos, bueno, los casos ya los hicimos, pero que los hagamos para ver cómo los ve usted, si los hicimos bien o no. O en qué nos equivocamos. No, pues está bien. Mire, pues de eso les voy a hablar al final cómo viene el examen, porque sí viene un caso bastante que hay que responder 16 preguntas. Pero ya les hablaré de eso. Entonces, si quieren, entremos en los casos. ¿En qué caso nos quedamos? En el cuarto, quinto. El tercero no se terminó de aclararlo. Las últimas, creo que fueron las últimas dos. Tercero. Bueno, a ver qué, para empezar, para no perder tiempo, ¿cómo estábamos con el tercero? Era donde decía Cayo Lelio, el lugarteniente de Publius Carnelius, por el precio de 300 estercios, compró a Sempronio 3 caballos, los cuales al ser llevados a la cuadra de Layo Lelio solo se mantenían echados y no pudieron ser levantados por montarlos, lo cual evidenció que los caballos estaban enfermos. Cayo Lelio inicia la acción correspondiente ante el magistrado, con la cual exige la responsabilidad del vendedor por la venta de la cosa defectuosa. Pretende que le sean restituidos 3 caballos sanos o el precio de estos, más con pecunio extra por el perjuicio causado. Bueno, ¿cómo lo resolvieron entonces en la primera pregunta de la acción? Mixta, licenciado. Mixtas. Mixtas, licenciado. Miren, pues cada vez que digan mixtas, digan por qué. Oye. Lo que se percibe con la acción. Ajá. ¿Y qué más? Eso no dice solo la mixta. Léanlo, sin pena. Mediante ella se persigue la restitución de la cosa y además una pena. Se logra tanto en una indemnización por el valor del objeto como una cantidad adicional por la pena. Podemos citar como ejemplo de ellas, la acción de la ley Aquilia, mediante la cual la víctima del delito de daño en propiedad ajena pagaba el valor de la cosa según el más alto valor de la misma en el último año y otra parte para cubrir la pena impuesta al infractor. Entonces todos están de acuerdo que es mixta, ¿verdad? ¿O no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. En atención al derecho que protege, ¿cuál es el derecho que se protege? Reivindicatio. 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 Al objeto que se persigue. Si hay contradicciones, otros pusieron diferentes, háganlo ver para aclararlo. ¿Qué pusieron en atención al objeto que se persigue, decíamos? Mixtas. Perdonen que me moleste, ¿en qué número de caso va? En el caso 3. Bueno, ahí dijeron, entonces, pues, mixtas. Mixtas. ¿Están todos seguros? ¿Ya ven?
Eso Yo me también parece. coloqué ese, licenciado. ¿Cómo? Yo también coloqué mixtas. ¿Cuál se originan? Acciones civiles. En atención a la persona que puede ejercitarla. Acciones privadas. Vale. Digamos, pues. El siguiente caso, ¿cuál es? El de Porcio Cato, no. ¿Cuál es el siguiente caso? El Marco cuarto Antonio. es de Marco Antonio, que es hijo de Petronio Antonio, quien falleció. Espérame, por favor, espéreme. Sí, ya. Siga, por favor. Marco Antonio es hijo de Petronio Antonio, quien falleció. Al no otorgar testamento, Marco Antonio desea que se le reconozca como heredero y que se le entreguen los bienes de la herencia. ¿Cuál es la acción que debe iniciar Marco Antonio ante el magistrado? Sí, ¿cuál es? Yo coloqué hereditatis petitio. Petitio. Eso. Ajá. ¿Quién puso algo diferente? Yo coloqué acción bonae fidei. Yo puse acción in rem. Yo también escribí acción. De igual forma, acción in rem, licenciado. Acción in rem. La primera compañera, ella, ¿por qué puso? Aquí dice, Marco Antonio es hijo de Petronio Antonio, que falleció al no otorgar testamento. Marco Antonio desea que se le reconozca como heredero y que se le entreguen los bienes de la herencia. ¿Quiénes pusieron in rem? Yo, licenciado. Yo, licenciado. Yo, licenciado. ¿Por qué? Porque es un aspecto general de la acción, o sea, se da la generalidad de la acción a la que se va a proceder. Puse general ahí. Ahí les tengo como general a ustedes, esa la. No. ¿Cómo general, licenciado? Disculpe. Es que cambié la primera pregunta, la hice general. No sé si ahí se las puse todavía, ya no. No Ya dice en el cuarto general, quinto. solo dice cuál es la acción que debe iniciar Ajá. Marco Antonio, pero no dice general o específico, solo dice Bueno, entonces, gracias. Entonces pusieron in rem algunos, ¿verdad? Y los que Ajá. pusieron no, y lo que pusieron contrario, ¿cuál fue? ¿Hubo otra? Hereditatis petitio. Pero esas son parte de las acciones in rem, ¿verdad? Ahora voy a explicar. Ahora, ahí vamos. Yo me di cuenta de que a veces la primera pregunta, perdón, la primera respuesta también va en cualquiera de las otras incisos de la segunda, es decir, puede ir en A, B, C, D, E. Entonces, para no llamar a confusión, yo consideré que me di cuenta que a partir del tercero, cuarto o quinto caso, ya Perdón, les puse quinto, ¿verdad? La acción general. Entonces, si pusieron un rem, ¿verdad? Ahora la respuesta sí es hereditatis petiti, ¿verdad? Porque aquí todavía no había puesto esto. Pero si pusieron un rem, pongámoslo bien aquí, pongámoslo bien. Para que ese hereditatis petitio vaya en algunos de los incisos de la pregunta 2. Entonces, ¿qué clase de acción es en atención al derecho que se protege? Hereditatis petitio. Alguien puso diferente. Entonces, en atención al objeto que se persigue. Nadie. Yo puse rey persecutoria. Rey persecutoria, licenciado. Rey persecutorio. Sí. ¿Cómo? ¿Alguien diferente?
No se escucha bien, voy a intentar no poner la cámara para... Si no se escucha bien, me dicen por favor. ¿Se escucha ahora? ¿Mejor? Sí, ¿O licenciado. igual? Sí. Escucha. Vale. Entonces estamos en atención al objeto que se persigue, rey persecutorias, ¿verdad? ¿Así está? En atención al derecho al cual se originan, Sí. ¿en cuál al Acciones derecho? civiles. Acciones civiles. Acciones civiles. Civil. Acciones civiles. A las personas que pueden ejercitarla, Acciones privadas. Acciones privadas. por el plazo que puedan, por el plazo para ejercitarlas. Acciones perpetuas. Acciones perpetuas. Bueno, muy bien. Vamos al siguiente caso. ¿Quién lo lee? Yo, licenciado. Claudio Silio se embarcó para combatir a los ibéricos. Cuando él regresó de campaña, los fondos de su propiedad estaban usurpados por otra familia. Él desea la restitución de los bienes que son de su propiedad. ¿Cuál es la acción que Claudio Silio debe iniciar ante el magistrado? ¿Qué pusieron? Acción redivitoria. ¿Alguien puso algo distinto? Yo puse INREM, que sería la general, porque dice despliega la que dijo la compañera. Bueno, dejémoslo en REM. Yo también tengo Las como dos INREM. respuestas están bien. Por eso es que ya en el examen cambié la general o la primera sería una acción general. Está bien, está igual que el siguiente caso. Ya en los siguientes ya viene diferente la pregunta. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, literal A, ¿qué clase de acción es atención al derecho que se protege? Reivindicatio. ¿Alguien puso diferente? No, va. Sigamos. En atención al objeto que se persigue. Rey persecutorias. ¿Del cual se originan? Acciones civiles. Acciones civiles. Personas que pueden ejercitarla. Privadas. Acciones privadas. Y en la siguiente pusieron Perpetuas. 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 Va, el siguiente caso. Germánico sufrió robo de 500 denarios en el monte Palatino. El supuesto ladrón fue detenido en el campo Marte y reconocido por Germánico. Este último reclama una pena en contra del infractor. ¿Cuál es la acción general que Germánico debe iniciar para pedir la imposición de una pena en contra de Camilo el ladrón? Va, entonces, ahí todavía no dice, la pregunta todavía no dice general ahí. Ya, licenciado. Ya. Va, entonces, ¿cuál es la general ahí? Rey persecutorias. Impersonal. Ahí tienen dudas ahí, ¿verdad? ¿Quién más? Yo puse INREM. Yo puse penal. Yo coloqué penal. Penales. Yo también coloqué penal. Las persecutorias. Permítame, voy a buscarla yo. No te está gustando. Ay.
¿Cuál es el caso, dice? 6, el sexto caso. Germánico. Sí, germánico. Sí. Germánico sufrió el robo. El supuesto fue detenido en el campo y reconocido. Este último reclama una pena en contra del infractor. Una pena. ¿Cuál es esa? Entonces algunos pusieron penales. Penales. Yo rey persecutorias. Mire, pues en las raíces persecutorias dice, se persigue una cosa cuya sustitución se pretende o su equivalente económico, ¿verdad? Él no está pidiendo la restitución de la cosa. Ojo en eso. ¿Qué está pidiendo él? Una pena. Una pena. ¿Verdad? Entonces son penales, ¿verdad? Una pena. Entonces, cuando lo que se persigue es obtener una pena. Las penales. Un castigo, no está diciendo un ilícito, no está diciendo una pena. No está pidiendo la reclamación de la cosa. ¿Sí? Va. Sí comprenden eso. Sí, licenciado. No está pidiendo él está diciendo una pena en contra del infractor, punto. No dice que hubiese dicho acá que está pidiendo obtener la cosa o restituir la cosa que le robó o que le quitó, y aquí más una pena. No, aquí solo dice reclama una pena en contra del infractor. ¿Sí comprenden, verdad? Sí, licenciado, me queda claro, gracias. Va, deme 30 segundos, por favor. Ahorita seguimos. Disculpen, compañera, yo entré tarde, pero ¿de qué caso empezaron? Desde el 3. Del 3. Y era, la primera pregunta era acciones mixtas. Sí, acciones mixtas. Y en la A era acción reivindicatio. Ajá. ¿Sí? Sí. Gracias, Erika. Bueno. Disculpen, ¿alguien me podría enviar esos casos? Yo tengo desde el 6º nada más. Esos son sí, por favor. Están en el grupo de Derecho Romano. Esos son unos que él puso en una clase. Si es que no les tomé fotografía, alguno de ustedes no tiene los primeros 5. Voy a ver si los tengo y se los mando. Gracias, Amanda. Gracias. Amanda, tu micrófono. Gracias. Bueno, seguimos, disculpen. En la segunda, la literal A, ¿qué pusieron? Yo ahí puse in rem. In rem. Al derecho que protege. Sí. Yo lo puse reivindicatio. Sí. Pero la reivindicatio, ahí insistimos en que la reivindicatio es la reclamación de la cosa. Ahí no está pidiendo eso, está pidiendo una pena. ¿Sí?
Entonces el genérico sí es in rem. ¿Ya? Hoy nos está pidiendo la definición. Entonces dentro de estas es in rem. La segunda, la literal B. Penales. La C. Penales. Sí, penales. La C. Civiles. La D. Privadas. Y la última. Perpetuas. Va. El siguiente caso es el de Apolonio, ¿verdad? Sí. Va. Entonces ahí, ¿cuál es la respuesta general? Ahí pueden poner dos, que las dos son válidas, pero vamos a ver cuál pusieron. In rem. Yo puse la rey persecutoria. Sí, esas dos son válidas. La reivindicatio, ¿no les parece? Yo coloqué esa, pero en la acción, en atención al derecho que se protege, la reivindicación. Ahí va. Entonces ahí sí hay varios errores. Entonces en la primera pusieron, digamos, acción in rem, como es la general, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que aquí, como hay general, y hay acciones in rem. Y los que pusieron persecutorio también está bien. Pero como es general, es acciones in rem. Sí vamos comprendiendo ahora cuando dice general, porque en el examen, para que no llame a confusión una pregunta de esas. ¿Verdad? ¿Vamos bien? Sí, Rick. Bueno, en la B, en la segunda, en la A, al derecho que se protege. Yo puse acciones impersonales. Yo reivindicación. Y yo había colocado in rem. No, in rem se llama la primera. Vaya, miren pues, entonces, dice sobre la primera, la reivindicatio, lean la reivindicatio para la primera respuesta. Persigue la reclamación de la cosa de las acciones in rem. Esta es la más importante, en tanto que sanciona el derecho de propiedad. Por ella el propietario desposeído hace valer su derecho para obtener la restitución de su objeto. Su campo de acción se limita a las cosas susceptibles de propiedad privada, muebles o inmuebles. Bueno, ya leyeron la reivindicatio. Alguien puso personal, acciones impersonales. Sí, licenciado. ¿Por qué puso impersonal? Es que no sabía si poner esa o la verdad estaba confusa, por eso puse esta. Miren, pues, no está tan mal. Porque dice que las acciones personales sancionan las nacidas de los contratos. Entonces, ahí hay un contrato, ¿o no? Sí, por eso fue mi equivocación, por el contrato que hice acá. No, pero por eso sí hay un contrato. Porque si no hubiese contrato, Apolonio no. Cuando dice que le adeuda, ese término que le adeuda es producto que había un contrato o existía un contrato, ¿verdad? Y que tenía que pagar Apolonio, ¿verdad? Apolonio tenía que pagar eso. ¿Ya?
Licenciado, yo en esa también me confundí porque como no especificaba la palabra contrato, también tuve duda en eso, pero por ejemplo, si solo dice se le adeuda a Pomponio, es porque sí existe un contrato. Entonces, aunque no lo diga. Sí, porque si no, entonces, ¿cómo él va a ejercitar la acción? Tiene razón ustedes en cuanto a que debería haber especificado contrato. Estoy de acuerdo porque ustedes son ahorita van iniciando en esto y viendo estos casos, y habría que y también soy autocrítico, entonces lo hubiese puesto, porque se infiere que hay un contrato para que yo como que estoy hablando de derecho civil 2 o 3, entonces se supone o se infiere que hay un contrato, porque si no hubiese un contrato, él no podía entonces demandar Pomponio a Apolonio, no lo podía demandar, ¿verdad? Entonces si hubiese dicho ahí no hay contrato o hay contrato, entonces tiene razón, habría que agregar contrato. Licenciado, disculpe, yo la verdad sí me confundí en eso porque yo también escribí que era impersonae, porque Sí, cuando leí... Es sin personaje. Es que acabo de decir que era in rem, entonces me confundí porque es in rem. Entonces sí estamos bien. Sí, los que pusieron... son acciones sin personaje. Sí, porque hay un contrato, o sea, se infiere que hay un contrato. Si no hubiese un documento o un contrato o un instrumento en el cual Apolonio no le ha pagado a él, es porque hay un contrato, hay esa deuda, ¿de dónde salió? De un contrato, de un documento, que es un documento que sirve para ejecutar, digamos, el pago de Apolonio. Bueno, entonces es pues producto de un contrato. Erika, dígame. Entonces, la reivindicatio no está bien, sería impersonae. Por eso pregunté yo por eso pregunté yo cuál es la acción general que Pomponio ejercita. En general se leía la persona. Perdón. Estamos hablando de Apolonio, ¿verdad? Apolonio. ¿Cuál es la acción general? Acciones in rem. No, pero ¿por qué in rem? Yo me confundí ahorita cuando le estaba viendo otro caso. Mire, pues, ¿cuál es la acción general? En personae. En personae, porque es producto de un contrato, ¿verdad? Pero usted ya había dicho que la acción general era acciones in rem, y la otra que era en atención al derecho que protege, si estábamos viendo que si era la reivindicatio o impersonae. Es que él acaba de mencionar... Espérenme. ¿Cuál es la que estamos respondiendo? ¿El caso qué es? El caso 7. El caso 7. Y la pregunta en la que estábamos. Inciso A. ¿Qué clase de acción en atención al derecho? ¿Qué clase de acción al derecho que se protege? Sí, licenciado. Entonces, perdón, ahí es que yo estoy viendo otra cosa. ¿Qué pusieron ustedes? Reivindicatio, dicen. Yo coloqué reivindicatio. Impersonae. En la siguiente, voy a poner más atención. En atención al derecho del cual se origina. ¿Qué pusieron? Acciones civiles. En la siguiente. Privadas y en la siguiente perpetua. El siguiente caso es de Flavio, ¿no? Sí. Es que no lo tengo numerado yo. Es el de Flavio. Sí, licenciado, es el de Flavio. Bueno, entonces fue heredero universal con su hermano. Ahí, ¿cuál es la general? ¿Acciones mixtas?
Acciones Sí. mixtas. Sí, muy bien. Va en la A. En la 2, la literal A. Actio familia Eriscundae. Ujú. En atención al... ¿Ah? En Yo atención- Ajá. escribí actio comuni dividendo. Sí, No. licenciado, yo también puse eso. ¿Cuál es entonces? Miren, pues, leamos ahí. Flavio, a ver si es el mismo. Flavio fue instituido heredero universal con su hermano Claudio. De los bienes que constituyen el patrimonio de su padre al morir, Flavio no desea mantener la copropiedad hereditaria y solicita al magistrado que se efectúe la participación de la herencia. Entonces, en las secciones mixtas hay 3 acciones que se pueden poner. Acción familiar eriscundae, común dividendo y acción finium rejunderum para pedir el delinde de terrenos. Va, ese no es. Entonces, él está diciendo la participación de la herencia. Entonces, ustedes pusieron algunos pusieron actio familiae eriscundae, ¿verdad? Y otros pusieron actio comune dividendo. Así es lo que estoy escuchando. Sí, así es. Sí, licenciado. Licenciado, yo había colocado Actio Family, pero en la general, o sea que ahí está mal. No, está bien porque son acciones mixtas, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo él? ¿Qué es lo que está pidiendo Flavio? Dividir la propiedad. División de la herencia hereditaria, la copropiedad. Y está pidiendo la partición de la herencia. Sí, licenciado, está pidiendo la partición de la herencia. La partición, va, entonces, en el acto familiar dice para pedir la división de la herencia. Indivisa, o sea que no se ha dado la partición de la misma. Y en la segunda, en el acto común y dividendo, para pedir la división de la cosa común, ¿verdad? Y solicita manera que sería la participación de la herencia. Entonces, en este caso, algunos pusieron eriscundae, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí. Es esa, eriscundae. Licenciado, yo ahorita me surgió una duda porque yo la verdad siento que no es esa. Yo creo que es actio común y dividendo, porque aquí se tiene una copropiedad. Entonces, está hablando de la partición de bienes que se tienen en copropiedad y ellos la tienen así. Por eso yo deducí que era eso. Patrimonio. Yo también había puesto esa común y dividendo. Espérese. En este caso está universal con su hermano. Fue heredero universal, ¿verdad? De los bienes que constituye el patrimonio principal. Pero lo que se pide es la división de la herencia en sí. Sí, porque la de actio común y dividendos no está hablando de herencia, pero sí está hablando de una propiedad en la que sí son copropietarios, por decirlo así, pero no está hablando de herencia. Solo está hablando de una cosa y una especifica la cosa puede herencia. ser varias cosas. De la cosa. Mire, en la primera, ¿qué pide? Léanlo, pues, en la eriscundae, ¿qué pide? ¿Qué se pide? ¿Qué dice en la literal A de las acciones mixtas? ¿Qué dice? Eriscundae, para pedir la división de la herencia indivisa. De la herencia indivisa. De la herencia.
Y en el segundo, común y dividendo, para pedir la división de la cosa común en la copropiedad. ¿y él qué está pidiendo? La participación de la herencia. De la herencia. No de la división de la cosa común, aunque sean copropietarios. Aunque aquí tenía que haber dicho también en el caso que se podía ser copropietario, ¿no? Porque también da lugar a que, como Flavio fue instituido heredero universal, y eso, digamos, en términos generales sería, bueno, ¿qué fue lo que dejaron? ¿Qué fue lo que dejó el padre de él? ¿Verdad? No solo una propiedad, ¿o qué dejó? Y él está pidiendo la herencia. Entonces, acto familia eres kundai. Está pidiendo de la herencia, no de la división de la cosa. ¿Ya? Sí, licenciado. Entonces, si es Ersiskundae. Sí. Okay. La siguiente. Acciones mixtas, ¿verdad? Sí. Sí. Licenciado. Ajá. Por ejemplo, así como yo había colocado la Actio Family Ersiskundae como general, y si la pongo en atención al objeto que se persigue, la misma, no hay problema. Es válida, pero pongamos atención que por eso cambié a partir del caso 4-5, cambié la primera pregunta que decía la acción general, ¿verdad? Entonces, en acción general, todos ustedes respondieron ahora que eran acciones mixtas. Casi todos, ¿verdad? Sí, pero yo no, por eso... pero es válida. Bueno, es válida, pero es válida para este momento, pero tome en cuenta que es general, la acción general. Entonces ya sabe que si viniera este caso, usted tiene que poner acciones mixtas. De acuerdo, licenciado. Bueno, en la literal B, ¿qué pusieron? Rey persecutoria. Persecutoria. Sí. En la siguiente, civiles. Acciones civiles. Otras privadas. En la otra, lo mismo. Perpetuas. Y la última, perpetuas. Ahora, el siguiente caso. Separatio bonorum. No, perdón. ¿Qué caso es? El caso de Servilio. Servilio era un esclavo, ahora manutivo, sí. Es decir, liberado. Ajá. ¿Cuál pusieron en la primera? General. Acciones impersonal. ¿Por qué? Y ahí puse separatio bonorum. No, esa ya es específica, la general. No. Yo puse in rem. Hereditatis petitio. Yo también la había colocado igual que Astrid. ¿Cuál puso? Separatio bonorum. Es específica. ¿Y cuál es la general? Será vindicatio servetius. No. Miren pues, Servilio era un esclavo. Fue instituido heredero por su amo que falleció. Ahora desea proteger sus adquisiciones futuras de los acreedores hereditarios que tenía en el momento de su fallecimiento, que tenía su amo al momento de su fallecimiento. Entonces, ¿cuál es la acción general? Acciones in rem. ¿Está adivinando? Porque casi que acierta. No, es que yo
Es que yo puse hereditatis petitio. Es que yo puse hereditatis petitio, pero la general de esta es acciones in rem. Va. Entonces, licenciado, protege los derechos absolutos, ¿verdad? Ajá. Yo también escribí acciones in rem, pero porque está queriendo proteger sus futuras adquisiciones, o sea, cosas. Sí. No sé si me equivoco. Entonces, la general, ¿cuál es? Acciones in rem. Va. Acciones in rem. La A, la literal A. También serían in rem, ¿no? In rem. ¿Y quiénes pusieron ahí reivindicatio? ¿Quiénes pusieron ahí reivindicatio separatio bonorum? Yo también escribí reivindicatio, pero solamente reivindicatio. Vale, está bien. La B. Rey persecutorias. La otra, sí, bien. ¿La otra? ¿Qué pusieron en la otra? Civiles. Privadas. Perfecto. Esas tres casi se van de cajón, ¿verdad? La siguiente, ¿cuál es el caso? El de solo. El de Paulo. Paulo. Conducía un carruaje. Bueno, ¿cuál es la acción general? In rem. Sí. ¿Sí o no? ¿Todos pusieron así? Bueno. Sí. Sí. La A. Yo había puesto reivindicatio. Reivindicatio. Para ese momento está correcto, es correcto. Solo que como ya no tuvimos tiempo de decir, la general es la que pusieron un rey, es correcto. Ahora, concretamente la reivindicatio pusieron. Está bien. B, la 2A, la literal A. Reivindicatio. Reivindicatio. La B. Rey persecutoria. La C. Civiles. Civiles. ¿Verdad? Los otros ya se van, ¿verdad? Bueno, en el siguiente caso. Sila celebró contrato de arrendamiento con Lépido. Sila se comprometió a construir en el patio de la casa que daba en arrendamiento un horno para hacer pan, obligación que no fue cumplida por Silas. ¿Cuál es la acción general? Impersonal. Impersonal. La A de la segunda. Acciones bonae fidei. En la primera dijimos impersonal, ¿verdad? Sí. Sí. Uh-huh. ¿Qué decíamos de la A de la segunda, la literal A de la segunda? Bonae fidei. Ajá. En atención al objeto que se persigue. Rey persecutoria. Persecutoria. Las otras ya las saben, ¿verdad? Las civiles, privadas, perpetuas. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. El siguiente, Juliano se comprometió a dar la haber considerado un aporte diario de 1,000 denarios, obligación que Juliano no cumplió. ¿Cuál es la acción general? Impersonal. Y ahí puse populares o públicas. Espérenme. Sí. Solo estoy corrigiendo aquí. Impersonal. ¿Y quién puso qué? Alguien dijo públicas, ¿no? Sí, populares o públicas, pues sea como la general. ¿Por qué?
Porque es lo que está diciendo que está exigiendo un aporte del cual no le dio la sociedad como tal. Entonces, por lo tanto, yo coloqué que era popular o pública. Que sería para un interés público. No, porque ahí una sociedad es de carácter privado. No. Uh-huh. Una sociedad en un... ¿qué? Ya entendí, una sociedad constituida como tal. Ya. Uh-huh. Ya. Bueno, entonces ahí es la primera pusieron impersonaje, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno. Sí, licenciado. En la literal A de la segunda pregunta. Bonai Fidei. ¿Alguien puso algo diferente? ¿No? Bueno, está bien. La siguiente. Civiles. Que se persigue, yo puse persecutoria, rey persecutoria. Espérame. Ah, sí, en la segunda es rey persecutoria, sí. Ya. En la segunda que pusieron, dicen. En la B, rey persecutoria. Sí, rey persecutoria. En la siguiente. Ya, en ese ya la saben. Sí. Públicas. Ana, ¿te dan pena que pueden quitarlas? ¿Acciones? Públicas. No. Civiles. No. Es acciones civiles en la C y en la D, acciones privadas. Civiles. C, civiles, va. En la D. Acciones Privadas. Sí, alguien dijo públicas. Y en la otra ya la saben, ¿verdad? Bueno, solo vamos a llegar hasta el caso 15. Hasta el 15 de algunas de esas hasta el 15 van a dar en el examen. El caso, el 13 toca, ¿no? ¿Cuál es el que toca? 13. El de Poncio. Sí. Bueno. Mire, este caso es interesante, miren. Poncio fue nombrado gobernador de provincia y nombró como tutor para sus menores hijos a Claudio, cuando Poncio regresó a Roma, se dio cuenta que el comportamiento del tutor había sido negligente en cuanto a sus obligaciones, por lo que se inició una acción en contra de Claudio, exigiendo una indemnización. ¿Cuál es la acción general? Yo puse privadas, acciones privadas. Alguien puso algo diferente. Editatis petitio, porque dice que la reclamación de la posición del heredero y de la titularidad como tal heredero. Yo puse mixtas, licenciado. Sí. ¿Verdad, Ángeles? In rem. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo puse penal. No, penal. ¿Qué más?
¿Verdad? Que sí queda interesante. Mire, pues, va ahí con un REM, pero está diciendo que también está pidiendo una indemnización, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿quiénes pusieron impersonae? Aldo. Pusiste, no. Porque dice, nacida de contratos. ¿Verdad? No. ¿Quiénes pusieron otras? Vamos a ir descartando una por una. Yo coloqué INREM ¿Por qué? porque protege los derechos absolutos respecto a las cosas que le corresponden a los titulares. Ajá. Por ahí. ¿Y qué es el actio tutelae? ¿Quién puede leer el actio tutelae? Mediante la cual se podía exigir al terminar la tutela una indemnización por el comportamiento negligente del tutor. Entonces, ¿cuál sería? Actio titulae. Vaya. Sí lo van comprendiendo. Sí, licenciado. Vaya. En la literal A, ¿qué pusieron? Derecho que protege. La reivindicación. Sí. La siguiente. Mixtas. Sí. Así con duda, ¿verdad? ¿Y la siguiente? Civiles. Civiles. Privadas y temporales, ¿verdad? Perpetuas. Sí. Va. La siguiente es el de Plinio. No, o sí, el siguiente caso. Sí. Bueno. Sí. Se arrenda una casa, ¿cómo? Por el plazo de 2 años. Va. Ahí se acuerdan que un arrendamiento es producto de un contrato. Un contrato. Bueno, entonces son acciones. Impersonae. Bueno, sí, personaje. Yo había colocado otra cosa, licenciado, actio locati. ¿Actio? Locati. ¿Dónde está actio locatio? ¿Qué dice? Acciones que dispone el arrendador para exigir la restitución de la cosa colocada y otras posibles obligaciones del conductor o arrendatario. Sí, pero como estamos, la primera, como es de carácter, Derecho la acción es general, ¿verdad? Que nacen de un contrato, ¿verdad? Sí, licenciado. ¿Ya? Sí. Va. Es general. La literal A. Bonae fidei. ¿Alguien puso algo diferente?
Bueno, está bien. En atención al objeto que se persigue, Rey persecutoria. Persecutoria. ujú, sí, porque no está pidiendo. Ajá. Está bien. La literal C, Civiles. Civiles. las otras ya son de cajón. Privada y perpetua. Bueno. Y el 15, Licenciado, disculpe, ¿cómo dijo la B? yo no la dije, la dijeron los compañeros de persecutoria. ¿Ya? Compañera, la que preguntó. Aquí estoy, licenciado, es que se me está perdiendo la conexión. Preguntaba cómo había quedado la B. Va, los compañeros respondieron. ¿Qué respondieron los compañeros? Compañeras. Rey persecutoria. Va. Ahora vamos al caso, ¿qué? 15, ¿verdad? ¿Cuál es el de Grácono? Sí. Licenciado. Va. ¿Cuál es la acción general? Dice, bueno, Graco le otorgó un préstamo a Druso. Se supone que hay un préstamo en contrato, ¿verdad? Para garantizar el pago a Graco. Grabó una finca con hipoteca, venció el plazo para el pago del préstamo, Druso no pagó él mismo. Entonces, ¿cuál es la acción general? ¿Qué sería Impersonal. Bueno, la A de de la segunda pregunta, literal A. Bonae fidei. Fidei. ¿Alguien puso diferente? No, ¿verdad? Reivindicatio. Al derecho que protege. Yo también coloqué reivindicatio. Y la reivindicatio. Y pusieron Bonae Fidei, ¿verdad? Otros. Así fue, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí. Pero es en atención al objeto que se persigue. Ahí solo hay persecutorias penales o mixtas. ¿Y por qué pusieron Bonae Fidei? Es en atención al derecho que protege. La reivindicatio es in rem, la general, y la específica es la reivindicatio, que es la que pusieron algunos, ¿verdad? Entonces, como eso nace de un contrato, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, la actio Bonae Fidei, ¿qué dice? Todas las relacionadas con asuntos contractuales, contratos establecidos. Entonces es Bonae. Bonae fidei. Entonces la general es impersonae y la en atención al derecho que protege, Bonae fidei. Sí. Ah, ok, gracias. En atención al objeto que se persigue, Rey persecutoria. Persecutoria. Bueno. En atención al cual se originan. Civiles, privadas, perpetuas. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. Ahora, ¿qué quieren que hablemos? Del examen.
Sí, licenciado. Sí, licenciado. Yo les digo, yo les sugiero, ¿verdad? Y ustedes dicen sí, sí. Bueno. Es que nos preocupa. ¿Por qué les preocupa? ¿Cómo vaya a venir el examen? Miren, pues, les voy a decir. Siempre les digo, yo siempre les he dicho cómo viene el examen o no. Sí, no, licenciado. Bueno, siempre les digo, miren, viene una estructura, viene así, acá. Bueno, empiezo por eso. Miren, el examen vienen 2 casos, pero quiero 2 casos de estos, ¿verdad? O parecidos de estos, son muy similares, ¿sí? Y un tercer caso, le llamo caso, que es vamos a ver, aquí lo tengo. Miren, pues, viene un caso. Van a venir 2 casos de estos similares. No voy a hacer preguntas de 2 preguntas, sino va a ser concreto que acciones, ¿verdad? Esos 2 primeros casos. En el tercero, más que un caso, viene un caso, pero es de análisis, ¿verdad? Para identificar conceptos. Se plantea el caso hipotético. El caso es un poquito largo y dentro de ellos pregunto lo relacionado a procedimientos, el papel que le corresponden a las personas, las autoridades que deben de conocer, quién debe, en atención a las personas, quién puede ejercitarla, etcétera, ¿verdad? La acción. Eso es más, vienen como 15 preguntas de eso. ¿Sí? ¿Sí comprenden esto? Entonces, 15 preguntas, son 15 preguntas del tercer caso. Sí, es un análisis, y es de analizarlo, ¿verdad? El proceso, hay preguntas que hablan sobre el proceso, sobre quién ejercita la acción, procesalmente a quién le corresponde determinado papel, ¿verdad? De los que pregunto. O sea que un caso va a traer esas 15 para responder 15 preguntas. Sí. Entonces, si tienen dudas, yo sigo en esto. De lo que estoy hablando en este momento. No tengan pena, pero siempre les digo y sobre el examen. Entonces, este caso, ¿cuál es la intención de la prueba aquí? Bueno, manejar el conocimiento que ustedes tienen, bueno, sobre a qué tipo de proceso se refiere. Perdón, ¿qué tipo de procedimientos hay? ¿Cuántos procedimientos hay en Roma que vimos? ¿Cuáles son? Son 3. ¿Cuáles son esos 3? Las legis actionis, procedimiento formulario y procedimiento extraordinario. Entonces aquí pregunto, ¿qué procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento dentro del cual tendría lugar el juicio?
Recuérdense entonces, para que vayan haciendo memoria y todo eso. Recuerden entonces que en el actio legis era bastante limitado, solo permitían 5 acciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿verdad? Sí. Ya, 5 acciones. Y todas eran muy formales y toda la cosa. Bueno. Entonces, en el caso de dar cuenta ustedes, o van a descartar de plano eso, ¿verdad? Que no va a ser actio legis, sino puede ser cualquiera de los otros 2. Entonces, para que ustedes vayan teniendo esa claridad, porque eran muy formales, recuérdense que tenía que ir con una vara, medirla, etcétera, etcétera. En los casos de que estamos hablando de actio legis o acciones de ley. Entonces, conocer los procedimientos, quién es el demandado, quién es el demandante, todo eso ya lo han leído y viene ahí en el examen. En este caso, que vienen hasta 15 preguntas. Tal vez pueden venir menos 1 o 2 o más, o 16, ¿no? Pero pasan más de 10 preguntas acá. Si tienen duda, plantéenlo, sí. ¿Cuánto tiempo nos dará para resolver el parcial? 1 hora. Y hay preguntas que vienen de selección múltiple y falso y verdadero. Más preguntas. Licenciado, entonces no habrán preguntas directas. Es que con el sistema, por ejemplo, y es algo que tengo que... me va a costar un poco la calificación por lo siguiente. Cuando usted habla sobre preguntas directas, incluso en este tipo en las preguntas que les estoy, o los casos que estamos hablando, por ejemplo, por ejemplo, tenemos ahí, permítame. Por ejemplo, si pregunto en atención al objeto que se persigue, en atención a las personas que pueden ejercitarla, nosotros hemos respondido en plural, ¿verdad? Las preguntas los casos que vimos. ¿Cómo puede, en atención a la persona que puede ejercitarla para comprenderlo, en atención a las personas que puede ejercitarla, cuáles son las acciones que hay? Cualquiera de ustedes que responda. Acciones privadas y acciones... ¿Sí? ¿Privadas? Y populares o públicas. Populares o públicas. Entonces, en relación a la respuesta, para responder a la compañera concretamente, que a Fabiola, que preguntó si no vienen preguntas directas, si hago esta pregunta, digamos, en forma directa, algunos van a poner civil y otros van a poner civiles. ¿Cuál es la correcta? Las 2. Entonces yo tengo que tener mucha atención en las respuestas que dé respecto a esto. Para decirle a Fabiola, porque como el sistema, yo tengo que ver yo voy a tener que calificar el sistema, no, al sistema solo me pide una respuesta. Y si yo le pongo civiles y alguno de ustedes o alguna de ustedes responde civil, que también es correcto, entonces yo tengo que estar revisando eso. Por eso es más difícil hacer preguntas directas. Entendí. Gracias, licenciado. Esa es la razón de que no vienen directas. Y por eso casi, no sé si en algunos otros exámenes han hecho preguntas directas. ¿Qué han tenido? No, licenciado.
No. No, por lo mismo, porque el sistema es muy, hay que, no es amplio, igual que poner los casos, ¿verdad? Entonces, si en dado caso hay cambio de los casos, hablando con el técnico del sistema, yo le aviso a Aldo que en qué va a variar, pero hasta el momento voy bien en esto y no creo que va a haber cambio, pero si lo hay, yo sí tengo yo tengo el sentido de la honestidad de decirles, miren, yo les dije tal cosa y no viene, pero antes del examen, no después, ¿verdad? Ay, fíjense que ya no era así. Yo les aviso el lunes. Bueno, otra pregunta. No tengan pena de preguntar ahora, pregunten ahora. Licenciado, solamente, yo tenía una duda, solamente para confirmar acerca de los temas, serían pues, todos los procedimientos, legislaciones, procedimiento formulario, extraordinario, derechos personales y reales. Acciones. Tenía duda de eso, si vienen derechos personales. Los juicios, vienen los juicios. Los juicios también. Públicos, privados y también cómo se crea una ley, ¿verdad? Una norma. Eso lo vimos, ¿no? Vamos a ver si vimos eso. Antes de que yo me equivoque. A ver. Las partes de una ley, eso sí lo vimos, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo tengo hasta derechos reales. No, hasta no. Yo estoy diciendo que nosotros vimos el primer punto después del primer parcial, ¿cuál fue? Fue las partes de una ley, ¿verdad? ¿O no? Vaya, entonces... Sí, eso es. ¿Verdad que está bien agarrado ahí? Bueno, miren, pues vimos las partes de una ley, las acciones, que la acción, los procedimientos, acto legis, per fórmula, congenitio extraordinem, los juicios, la diferencia entre juicios públicos y privados, y en cuanto a alguien habló de los derechos reales, eso es para el examen final. Lo que hemos visto, los derechos reales, patrimonio, y vimos ahí patrimonio, la cosa, definición de cosa, ¿qué más? Clasificación de las cosas, ¿verdad? O bienes. Hasta ahí creo que ahí vamos, ¿verdad? Sí, licenciado, esa era mi duda, sí, también venían derechos reales y derechos personales, la clasificación del patrimonio, si venía en este examen o es hasta el examen final. Final. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen preguntas? Háganlas porque ya después ya no va a haber tiempo y hoy, pues, atendiendo a nuestras responsabilidades de ustedes y mía, pues acordamos hablar un poco hoy fuera de clase, fuera del horario de clases que tenemos. Entonces háganlo porque ya después ya no. Pero ahí está bien. ¿Ya no hay más? Bueno, de los 47 que están reunidos, 47, si alguien más o algunos más lo hacen, no
lo que voy a ofrecerles hoy, no lo voy a los que tampoco están, no lo estoy perjudicando. Bueno, todos ustedes pueden mandar, vamos a ver, al correo, permítame. Si ustedes, a ver, ¿dónde los envían? Así. Al correo personal mío, manden sus respuestas. Es un premio, dice un compañero. Sí, tampoco le estoy quitando premio a los que no llegaron, para que si manda más de los 46 que están presentes, sí, va a tener puntos. Más de los 46 ya no tienen ningún punto, lo anulo, porque son solo 46 los que están presentes, los que hicieron ese esfuerzo y los que pidieron entonces reunirnos fuera del horario normal. Y yo con mucho gusto pues estoy aquí. Pudiendo decirles, mire, no tengo tiempo, no es cierto, yo con ganas de llegar a una mayor a una mayor claridad de cosas, de conocimiento, entonces por eso estoy acá. Entonces manden sus respuestas de los casos. Licenciado, disculpe, ¿puede compartir su correo en el chat para copiarlo? No, porque lo van a copiar todos. No, anoten porque es lo último, ya no tengo mucho tiempo. Estuardo. Ajá. _ Orantes. @ Yahoo. Disculpe, licenciado, dijo Orantes. Orantes, así, no les han dado mi nombre ahí en el curso. Orantes, sin H, ¿verdad? yahoo.com.mx. Lo mando todo minúscula. Todo minúscula. Sí. Va. Lo envían. Licenciado, hay una compañera que dice que está junto con su hermana, que seríamos 47, dice Osana Silva. Vamos a ver. Porque las dos están recibiendo clases. Licenciado, pero usted puede ver quiénes se conectaron a la reunión. ¿Por qué solo hay 47? No. ¿Quién es Osana? ¿Cómo se llama su hermana Osana? No está Osana, ni Osana está. Ahora me va a responder su hermana. Osana. ¿Puede repetir el correo, Liz? Que si puede Osana. repetir el correo, dice. Vaya, está bueno, lo voy a repetir. Pero Osana no está. Dicen que está con su hermana. No está en ninguna de las dos. Ustedes son 46. Ya ven. Y yo creyendo que eran 46, 47 y son 46. Que Osana ya no está. Bueno, se fue Osana. Está bien, entonces son 40. ¿Y qué hacemos si ellas lo envían? Pues entonces se suspende todo porque yo estoy hablándole porque aquí dice, estoy con mi hermano en la reunión y no sé si... Lo que pasa es que acabamos de perder conexión, entonces yo hasta ahorita pude conectarme. ¿Quién está hablando? Dalia. Yo fui lo que mandé el mensaje, pero ahorita se me perdió la conexión a la computadora, así que me conecté desde el teléfono. Osana está hablando. Tome asistencia, ya van 48 ahorita. Con la asistencia no hay problema, ahorita las pido. Vaya, de acuerdo.
Gracias, Lick. Entonces, Gracias, vaya licenciado. Osana y Dalia. Gracias, Lick. Lo envían entonces. Bueno, que estén bien y ahí estudian. Gracias, licenciado. Licenciado, solo los 15 casos que resolvimos le vamos a enviar. No, todos. Todos. Todos los 22. Sí, todos manden. ¿Hasta qué horas o cuándo? No, porque ustedes, se supone que ustedes ya lo habían resuelto. Sí, Se pero supone. póngase yo ejemplo, yo lo tengo en el cuaderno, no lo tengo en limpio. Sí lo resolví, pero lo resolví en un cuaderno, entonces ahorita lo voy a pasar. Mándenle fotocopia. Yo también lo Mándenle tengo una impreso. fotografía ahí, lo que sea. Pero lo que quieran, bueno, si lo pueden hacer antes de las 7. No les da tiempo, mándenlo a las 9. Si no les da tiempo, a las 12 de la noche, lo más tarde, va. Hasta ahí vamos a llegar. ¿Ya? Gracias, Lick. Bueno, Gracias, que estén Lick. bien. Gracias, Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Igual, Amanda, Aldo, nos que puedes estés bien. mandar los 6. Gracias. Ya pasé los otros casos. Buenas tardes, licenciado. Gracias, ¿Quién habló Amanda. algo de que faltan 6? ¿Qué hace? No, es que son los 6 primeros casos, no los tengo. Los tengo ya. resueltos, pero no tengo la prescripción. Bueno, que estén bien, cuídense mucho. Feliz Adiós, fin de Lick. semana. Ahí estudian.